12. Esperanza. Desde hacía ya algunos días, su ilusión era hacer un viaje en compañía de sus hijos. Un viaje corto pero familiar que seguramente le dejaría gratos momentos. En esa ocasión, Esperanza se dirigía en compañía de sus dos hijos, uno de 23 y otro de 11 años, hacia la salida de Puebla. Habían salido muy temprano de la Ciudad de México, ya que, aunque era un viaje relativamente corto, sabían que en este tipo de recorridos el tiempo se iba muy rápido y querían aprovechar al máximo todo el tiempo posible para disfrutar de ese paseo que tanto habían comentado. Ella, en compañía de sus hijos, deseaban que ese día fuera muy divertido y que les dejara una grata experiencia. Habían decidido, entre otros lugares, visitar en primer lugar la zona arqueológica que se ubica en la ciudad de Cholula, y después de ahí ya dirigirse a Puebla, a donde iba a recorrer algunos lugares del centro de dicha ciudad. Y así agarraron camino rumbo a Puebla, saliendo de su domicilio en la Ciudad de México. Iban platicando, escuchando música, pues lo clásico que se hace en este tipo de paseos. En su trayecto, vio pasar, primeramente sin darle mucha importancia, en sentido contrario, un camión con elementos de la Guardia Nacional. Pero bueno, pues fue un detalle que lo volteó, lo vio y no pasó a mayores. Ellos iban platicando acerca de lo divertido que esperaban que fuera su visita y de la experiencia que deseaban pasar tanto en Cholula como en la ciudad de Puebla. Iba transcurriendo el trayecto y más adelante se encontraron otro camión igual, con integrantes de la Guardia Nacional. En esta ocasión se vieron obligados a fijarse más en él, más en detalle, puesto que quedaron atrás del dicho camión y no pudieron rebasarlo de manera inmediata, dado que el tránsito en la carretera pues iba muy concurrido en ese espacio, y se vieron obligados a ir por un momento detrás de ese camión. Entonces eso hizo que sí le prestaran más atención y comentaron: mira, ahí van algunos elementos de la Guardia Nacional. Esperanza se quedó pensando en lo que esta nueva institución representa. El gobierno actual del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pronto al tomar el poder, se dio cuenta de que las medidas que habían implementado gobiernos anteriores se habían sido infructuosas. No habían dado solución al problema grave de inseguridad que se vivía en toda la República Mexicana, y en estos momentos la delincuencia ya había rebasado al gobierno, a las instancias de seguridad. Aunque de manera muy decidida y hasta un poco imprudente, el gobierno de Felipe Calderón decidió sacar al ejército a las calles, a la marina, a combatir al crimen organizado. Pero esta era una medida a todas luces inconstitucional, puesto que no estaba facultado para realizar esas funciones ni el ejército ni la marina. Y aún así les habían mandado a una guerra en contra del crimen organizado, y aunque era una medida que podía haber dado resultado, no fue así. El resultado fue que hubo muchos enfrentamientos, muchos muertos, pero no fue suficiente. A todas luces fue una medida inadecuada y equivocada. Esto comentaban Esperanza y sus hijos, pero además agregaron que, aunque poco, la percepción iba cambiando, y llegó el momento en aquellos tiempos en que
daba temor encontrarse a algún elemento de la guardia, de algún elemento de seguridad, ya sea de la policía federal, policía estatal, policía municipal o miembros del ejército, de la marina en las carreteras, porque pues las historias que se venían sumando eran muy adversas y muy desagradables. Y la situación no ha cambiado mucho, pero en ese momento Esperanza iba pensando que ya no era tanto el temor al ver a la Guardia Nacional y que la percepción iba cambiando poco a poco y que si no se sentían 100% segura en encontrarse con estos elementos de seguridad, por lo menos sentían un poco más de tranquilidad que en los gobiernos anteriores. De alguna manera, esto iban comentando, esto iban platicando y pues la noticia del día se les atravesó en el momento y se enteraron de una grave situación que estaba ocurriendo en el estado de Sinaloa, concretamente en su capital, que es Culiacán, en donde se avisoraba una situación de graves consecuencias, dado que aunque la situación aunque la información no era tan clara, pero parecía ser que ahí se estaba gestando y había posibilidad de que hubiera un gran enfrentamiento con unos resultados muy adversos y muy desagradables. Pues lo que resultaba es que ahí se habían atrincherado, estaban llegando convoys de personas armadas que estaban preparándose para exigir que fuera liberado el hijo de el Chapo Guzmán, a quienes a quien se le iba a capturar. Pero la situación se fue saliendo de control y empezaron a arribar a la ciudad de Culiacán muchísima gente en defensa de esta persona, y a tal grado que se temía que hubiera derramamiento de sangre y mucha violencia entre el ejército y estas personas. Seguramente en esta situación, como a veces y muchas ocasiones lo hemos visto que pasa, mucha gente inocente y sin tener nada que ver en el asunto, pues seguramente hubiera salido lastimada, también herida o hubiera sido dañada de alguna manera. Entonces, ante esta posibilidad, privó la prudencia. Fíjense que a lo mejor en otras ocasiones el enfrentamiento hubiera sido cruento, difícil y el resultado muy adverso. Pero privó la prudencia del actual gobierno, que en muchas ocasiones lo ha declarado que no es contra el pueblo con quien va a actuar. Y se dejó entrever el lado humanista del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque para él lo más valioso es salvaguardar la vida, que es de toda la creación divina, la más grande expresión de amor y la más profunda y muestra de la creación divina, de la vida. En cualquier manifestación, ya sea vegetal, animal o humana, la vida es lo más valioso que existe sobre la tierra, y de alguna manera prevaleció esa visión y se optó por, aunque es polémica la decisión, aunque hay muchas posiciones encontradas, aunque hay quienes opinan de una manera y de otra, se optó por la prudencia y por no darle cabida a ese enfrentamiento. De tal manera que el ejército se retiró y no hubo tal pelea, tal agresión, tal problema de enfrentamiento. Pero esto iba pensando Esperanza que qué diferencia en otros gobiernos, no sé si acertada o no, eso se evaluará en su momento, las medidas, el éxito o no de las medidas que se están tomando, pero a final de cuentas se sigue valorando la posibilidad de que esta Guardia Nacional, con quien se ve encontrado Esperanza en su camino, pues pueda ir generando una situación de seguridad hacia la población. Si bien el ejército y la marina están preparados para enfrentamientos e incluso arriesgar la vida, es de sabios considerar que es más valioso respetar la vida tanto de ellos, que son soldados, sí, son marinos, sí, pero son seres humanos que tienen
familia, que tienen padres, madres, esposas, hijos y que desde luego es muy doloroso entregarles cuentas adversas por un enfrentamiento. Pero también los delincuentes, fíjense, aquí habría que cuestionarse. Sí es cierto que son pues un problema, que a veces ellos causan dolor, muchas veces con su actuar lastiman muchos hogares, pero también se debe valorar como vidas. Y tal vez la estrategia sea adecuada, a la larga veremos, porque se están atacando las causas de la inseguridad desde su raíz, desde la injusticia que se ha cometido con grandes capas de la población y que se están buscando la manera de que se rompa esta brecha muy grande entre ricos y pobres, entre riqueza y pobreza, y que la justicia llegue a todos y que nuestros jóvenes y nuestra población no sea objeto de pesca, por decirlo de una manera, de la delincuencia. Pues todo esto iba pensando esperanza, vamos a ver resultados y seguramente en esa ilusión pues de ir con sus hijos y de desearles un mejor futuro, pues ella tenía la esperanza muy esperanzadora de que esto resultara y tenían confianza ahí, fe en que el actuar de la Guardia Nacional en esta ocasión era de brindar seguridad, pero también con un profundo humanismo y respeto a la vida humana. Pues vamos a esperar qué pasa. Esta fue la historia de Esperanza, a quien le fue muy bien en su viaje, se divirtieron, conocieron lugares y regresó felizmente a salvo y segura a su casa en compañía de sus hijos. Nos vemos hasta la próxima y recuerden, en unos momentos, en unos instantes, la vida que ahorita tenemos se nos puede ir, por lo tanto disfrutemos momento a momento, ya que la vida es breve y hay que vivirla. Se despide de usted su amigo Arturo, por sobrenombre Asterión. Hasta luego, hasta el próximo video.